Nuestras casas limpias, porque de qué sirve que lavemos los tanques de almacenamiento del municipio si van a caer a tanques sucios de la comunidad. Entonces, por lo menos se debe ser 2 veces al año. Los sistemas de abastecimiento de agua es por base, más que nada por cloro e hipoclorito. Nosotros tenemos nuestras bombas de cloración, los que tenemos pozos, pues más también en manantiales, se pone la bomba de cloración y eso hace que se potabilice el agua. Y se potabiliza ya que se le está comentando la cloración que le estamos nosotros proporcionando al agua. El margen nos dice la norma que es de 0.2 a 1.5, que dicen que la comunidad que se están quejando que porque saben mucho, no, el cloro no es perjudicial precisamente en ese rango de margen. Si nos vamos a 3 o 4, entonces posiblemente sí. Ahí se ve, por ejemplo, en la foto de la derecha, el escurrimiento, ahí en el costado de una piedra se ve cómo está fluyendo el agua. Esos son medios para que nosotros contaminemos nuestra agua que estamos recibiendo ya clorada. Por ahí a veces ocupamos nuestros pozos, nuestros manantiales nuestros tanques hasta para colgar ropa, ¿no? Algunos se tienen ahí jovencitos y lo ocupan para eso. Quiero presentar rapidísimo esta presentación que habla sobre básicamente lo que es COEPRIS, las actividades que tenemos en coordinación con los ayuntamientos. Percibo que hay algunas dudas que bueno, ya en su momento se las han aclarado durante las listas de verificación, pero sí me gustaría que se llevaran bien la idea de cómo vamos a trabajar coordinadamente COEPRIS, ahí empieza obviamente con los municipios, pero ustedes son parte de esos municipios como presidentes de comunidad, y bueno, quiero que se lleven esa idea bien clara de cómo vamos a estar trabajando. ¿No? Hace un momento el compañero también decía que es la Comisión Federal para Cumplir con los Riesgos Sanitarios de Tlaxcala, y bueno, pues sus siglas, pues eso es COEPRIS, ¿no? Pero exactamente qué es COEPRIS, o sea, a qué nos dedicamos, qué hacemos, dónde estamos, etcétera. Y eso es bien interesante, digo, porque mucha gente, incluso hay compañeros al interior de la Secretaría que trabajan en algún hospital, en alguna otra unidad administrativa, y no saben qué es COEPRIS. ¿Sí? Entonces, ahorita si tienen alguna duda, háganmela saber.